titulares. Hoy y mañana no habrá labores en empresas públicas y privadas por mantenimiento en el sector eléctrico. La hidroeléctrica de Mazar en Azuay salió de funcionamiento por bajo nivel de agua. Exministra de Energía y Minas será llamada a juicio por la Comisión de Fiscalización. Militares en Manabí inhabilitaron la cuarta narcopista en lo que va del mes de abril. Un ciudadano de Portoviejo perdió la vida en un nuevo hecho violento registrado en la capital manabita. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oromar. Pedro, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Buenos días, amigos televidentes, ¿qué tal? Iniciamos esta jornada de información con una noticia que sorprendió la noche de ayer. El alcalde del cantón, Camilo Ponce Enríquez, fue asesinado por sujetos armados que se movilizaban en una camioneta. Lamentable lo que ocurre en el país. Este crimen ocurre a menos de un mes del asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su director de comunicación. Aquí iniciamos Noticias Oromar. Mucha atención. Y el Gobierno Nacional suspendió la jornada laboral de este jueves 18 y viernes 19 de abril. En base a esta medida, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases en todas las instituciones educativas del país. En medio de los cortes de electricidad, Carondelet emitió este miércoles el decreto 226 que suspende la jornada laboral el jueves y viernes. La administración de Daniel Noboa no detalla el motivo para declarar días de feriado laboral. Sin embargo, esta decisión coincide con la crisis eléctrica que atraviesa el país, que ha derivado en cortes de energía eléctrica de hasta 6 horas al día y a portas de una consulta popular y referéndum que se realizará en 4 días. El decreto señala que la jornada de trabajo suspendida será recuperable en el sector público a través de 1 hora adicional durante los días laborables subsiguientes. Esto significa que empleados y trabajadores del sector público deberán empezar a trabajar 1 hora más desde el lunes 22 de abril. En el sector privado, la forma de recuperación será determinada de mutuo acuerdo por empleadores y trabajadores, pudiéndose acoger a lo anterior. En este mismo contexto, el Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases en todas las instituciones educativas el 18 y 19 de abril. Tal y como estaba previsto, este miércoles en horas de la tarde se publicaron los nuevos horarios de racionamiento eléctrico que vivirá el país durante el 18 y 19 de abril. Para revisar esta información, dicha cartera de Estado puso a disposición la dirección web recursosenergia.gov.es, donde se podrá revisar el horario de corte según la zona. Además, se hizo pública la información. La ciudadanía reaccionó en redes sociales rechazando los racionamientos, sobre todo en Guayaquil, donde superan las 9 horas sin energía eléctrica al día. Y los cortes de luz durarían al menos hasta que el agua en el embalse de Mazar vuelva por encima de los 2.115 metros sobre el nivel del mar. Expertos señalan que la principal salida sería que llueva torrencialmente. 2 días después de que varias ciudades del país volvieron a tener programados cortes de luz, el régimen declaró la emergencia en el sector eléctrico. Sin embargo, todavía no están claras las acciones para enfrentar la crisis por falta de electricidad. Una ministra, venga quien venga, no tiene la varita mágica, un ministro para solucionar lo que no se han hecho en años. No por eso quitamos la responsabilidad, pero sí hay muchos mandos internos, muchos mandos medios dentro del sector eléctrico que definitivamente manejan el sector y que no han aportado para no tener apagones. El anuncio de la emergencia en el sector eléctrico llega en un momento en el que el nivel del agua en el gigantesco embalse de la hidroeléctrica Mazar en Azuay ha caído a mínimos históricos. Se trata de niveles que no se vieron ni siquiera en octubre de 2023, uno de los meses de más fuerte sequía en ese año, y cuando también se vieron cortes de luz programados. En ese momento, el mínimo que alcanzó el agua en Mazar fue de 2.118 metros sobre el nivel del mar, mientras que ahora es de 2.115. Por eso, con el actual nivel de agua en el embalse Mazar, mantener los cortes de luz parece ser el escenario más inminente y podrían ser incluso más prolongados, según los expertos.
Para que los cortes de luz se suspendan, sería necesario que el embalse de Mazar vuelva a los niveles óptimos por encima de los 2115 MSNM. Pero para retomar esos niveles, sería necesario al menos un par de semanas con lluvias torrenciales en la cuenca sur del país. Y ese escenario lamentablemente es incierto por los cambios climáticos que ha traído el fenómeno del Niño. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Seguimos con más de este tema porque la situación es preocupante. La hidroeléctrica Mazar salió de operación, parte de su embalse está seco, agravando aún más la crisis que vivimos. El hecho de una parte del embalse Mazar que abastece el complejo hidroeléctrico más grande del Ecuador está seco y resquebrajado, evidencia de la severa sequía que golpea esta zona de Ecuador. Literalmente, se puede caminar sobre una parte del embalse y en otra se puede ver pequeñas islas de sedimentos rodeados de algo de agua según fotos y videos de un medio de comunicación. El embalse de Mazar es el más grande de Ecuador y es estratégico, pues sirve de reserva de agua para el resto de hidroeléctricas que forman parte del complejo Paute, conformado también por la hidroeléctrica Paute, Molino y Sopladora. El nivel que aún hay en parte del embalse es tan bajo que salió ya de operación según se conoció, ahondando más la crisis energética. En este contexto, Ecuador no solo retomó los cortes, sino también lo ha incrementado, llegando, dependiendo la zona, hasta 5 y 6 horas diarias. La hidroeléctrica Mazar aporta con 170 megavatios de potencia. En total, este complejo de 3 hidroeléctricas aporta 1.757 megavatios, es decir, el 27% de total de la demanda máxima de Ecuador, que es de 6.500 megavatios. Señalar que una vez que Mazar salió de operación, el poco volumen de agua que quedó en el embalse fue trasvasado al reservorio Amalusa, con el que opera la hidroeléctrica Paute Molino. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Asimismo, nuestro compañero Ligner Mendoza conversó con el ingeniero eléctrico y experto en planificación energética John Ormaza, quien planteó algunas soluciones para mitigar el evidente problema. Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle 5 horas de apagón a Guayas. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión. Fueron declaraciones muy convincentes las de Daniel Noboa, y bastante claras. Pero al parecer, no se enteró que el ministro encargado Roberto Luque tendría otros planes. Y es que los apagones continuaron y continuarán ocurriendo. Porque ya las termoeléctricas que están en el país están deterioradas, son pasadas, son con combustibles fósiles. Entonces, pero usted tiene, por ejemplo, usted tiene una termoeléctrica que está a punto, que es Termomachala, que hay un problema ahí por el tema de la producción de gas. En este momento tiene que hacerse lo posible para rápidamente arreglar ese contrato, que se domine en unas 2 semanas y esté arreglado y comience a generar, o sea, a trabajar la gente. Además del mantenimiento que se dará entre jueves y viernes, y por ello es la suspensión laboral de estos 2 días. John Ormaza, ingeniero eléctrico, plantea otra posible salida ante la alta demanda ciudadana sobre el consumo energético. Recuerde usted que se gastaron más de $300 millones solamente en pago de energía. Eso le digo, toda esa plata que se gastó, a lo mejor se podría dar un libre a los empresarios, reunirlos y decirle, mire, si usted pone generación propia, nosotros le vamos a dar 0 arancel en los equipos que ustedes traigan, le podemos dar una línea de crédito con algún banco internacional para que tengan un respaldo, que ya se niegue totalmente la instalación de lámparas o luminarias en todas las empresas del país, empresas eléctricas de luminarias de sodio, sino que se pongan de LED. Que se dé libre acceso a los paneles solares para que los hogares comiencen a instalar. Afortunadamente, el INAMI anunció lluvias, pero habrá que esperar al fin de semana para saber si realmente se merman un poco los apagones. Y vaya semana para tener apagones, pues este domingo hay elecciones de consulta popular y referéndum. Yo creo que el problema lo vamos a tener que resolver acá, y para hacerlo acá tenemos que todos sumar. Yo le diría, mire, con todo respeto, que ya tiene que nombrar un nuevo ministro, porque no puede ser posible que un ministro esté ocupando 2 carteras, por Dios, o sea, eso no, discúlpeme, pero es como un insulto a la inteligencia de los... Aquí hay gente muy preparada en todo el país que puede tranquilamente asumir. Ligner Mendoza, Noticias Oromar.
Y el Movimiento Construye anunció un juicio político contra Andrea Arrobo, exministra de Energía y Minas, por incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis energética que vive el país. Así lo informaron los asambleístas Ana Galarza y Jaime Moreno este miércoles 17 de abril a través de un comunicado en redes sociales, donde indicaron que presentarán a la Fiscalía la solicitud que se fundamenta en las declaraciones del gobierno de Daniel Noboa sobre presunto ocultamiento de información, en el que se verían involucrados 22 altos funcionarios, entre ellos la exministra. Y frente a la denuncia del presidente por presunto sabotaje en el sector eléctrico, el titular del Legislativo dijo que le preocupan esas declaraciones. Yo no puedo dudar de lo que está diciendo el presidente de la República, pero sí va a ser importante aclarar a qué significa este sabotaje en materia de que las investigaciones, o ahora con un ministro encargado y próximamente con un nuevo ministro, quién estaba dando las órdenes de corte, si eran esas órdenes necesarias en el momento que se estaban dando, cómo se estaba haciendo la coordinación para hacer los cortes de luz en diferentes partes del país, cómo se determinaban las horas del corte de luz en diferentes áreas del país, dónde está el instrumento técnico para la toma de ese tipo de decisiones. Eso es lo que yo creo, Vicente, que se tiene que aclarar al Ecuador para esclarecer esta situación, porque realmente es muy preocupante lo que está pasando. La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil ha desplegado un aproximado de 600 uniformados a fin de agilizar la circulación vehicular en zonas donde la ciudad los semáforos no funcionan. Esto debido a la suspensión del servicio de energía eléctrica. El alcalde Aquiles Álvarez en su cuenta de X expresó que se trabaja para proteger a la ciudad en tiempos desafiantes. Por otra parte, se dio a conocer que el sistema Metrovía ha puesto en marcha un plan de contingencia. Las paradas tienen un equipo de UPS para mantener encendidos y funcionando los torniquetes y el validador, de tal manera que el ingreso de pasajeros no se vea interrumpido. En casos de cortes no programados, se ha dispuesto el cobro manual del pasaje. Y antes de la pausa, quiero recomendarles, amigos, que pon los pies sobre la tierra y libérate de conexiones costosas y lentas. Esto con Fibra Max. Disfruta de una potente cobertura en toda tu casa, con Wi-Fi 6 y 500 megas de velocidad por solo 17,50 mensuales. En Fibra Max, cada día somos Max, los fanáticos de la velocidad y el ahorro. ¿Y tú, qué esperas? Cámbiate a Fibra Max. Vamos a la pausa, pero mi querida Katy, amigos televidentes, llegó Metástasis, luego Purga y luego apareció también Plaga. Pero viene otro caso más. De esto le estaremos conversando porque hay operativos importantes con la Fiscalía y la Policía Nacional en algunos sectores y provincias del país. Ya regresamos de inmediato. De los cuales, por cierto, ya no se habla, ¿no? Ya regresamos con más. Amigos televidentes, vamos a seguir con más noticias. Dictan auto de llamamiento a juicio contra el ex juez de Paján, Simón G., procesado por presunto prevaricato. Esta decisión la tomó el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí tras aceptar el pedido justificado de Fiscalía. En la diligencia también se ordenó prisión preventiva para el ex magistrado, la prohibición de enajenar bienes, muebles e inmuebles y la retención de cuentas. Esto sucede luego de que la entidad fiscal determinara que el procesado concedió una medida cautelar a favor de una persona sentenciada por robo con resultado de muerte. Y mucha atención porque la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutan desde la madrugada de este jueves un operativo en varias provincias. Esto es en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. El Ministerio Público confirmó que este nuevo caso está denominado como Jaguar. En los allanamientos realizados hasta el momento se han encontrado armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, dispositivos móviles, documentos, entre otros indicios. Existen varios detenidos.
Y una lamentable noticia: Pedro Solines, alcalde de la Revolución Ciudadana del Cantón Milagro y ex superintendente de bancos, es involucrado en corrupción dentro del caso Polit. Así lo confirmó el ex empresario de seguros Diego Sánchez en el 8º día de juicio en la Corte del Distrito Sur de Florida. Sánchez no solo admitió haber sobornado al ex contralor Carlos Polit con $500.000, también reveló que hizo lo mismo con Pedro Solines por una suma de $250.000 para mantener contratos con Seguros Sucre. Sánchez es el penúltimo en testificar por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues mantiene un acuerdo de no procesamiento con las autoridades de ese país. El último testigo será Juan Rivas Domenech, exdirectivo de Seguros Sucres. Ambos involucrados hablarán sobre la segunda presunta trama de corrupción, aparte de la de Odebrecht, en la que estaría envuelto Polit. Y el IES realizó el lanzamiento oficial del programa para la afiliación de jóvenes. Entre los accesos que tendrán los afiliados están los préstamos hipotecarios. El aporte mensual es de $52. Acceder a un préstamo hipotecario es una de las opciones que brinda la afiliación joven del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. El programa fue lanzado oficialmente este 17 de abril de 2024. En su intervención, Eduardo Peña Hurtado, presidente del Consejo Directivo del IES, explicó sobre el tema. Una vez que ustedes se afilian juvenilmente, a los 16, a los 15 o a los 17, 3 años después van a poder adquirir un préstamo hipotecario que les permite comprarse un departamento de $50.000 a 25 años plazo al 6% de interés anual fijo. Pero como ustedes sabrán, 6% de tasa de interés anual fijo a 25 años no existe en la banca ecuatoriana, excepto en el BIES. Eso significa que la cuota que ustedes van a pagar mensualmente es alrededor a $270. Adicionalmente, Peña indicó que contarán con servicios médicos, incluidos los odontológicos. No obstante, no accederían a la extensión de cobertura para dependientes, tampoco al seguro de cesantía ni al de desempleo. La afiliación con este programa denominado Sub-24 se da con un aporte de $52 mensuales. Los requisitos son la cédula de ciudadanía y tener la edad mínima permitida. Cabe señalar que existen 2 tipos de afiliación, como dependiente bajo la modalidad de emprendedor, para lo cual se requiere tener 15 años, y como voluntario. En este caso se exige la edad de 18 años. La inscripción se puede realizar en la página web del IES. Las aspiraciones son sumar 210.000 jóvenes a los afiliados del Seguro Social. Para 2024 la idea es reclutar a 60.000, pues aunque recién se lanzó oficialmente, el programa está funcionando desde el 6 de marzo. Tania Loor, Noticias Oromar. La Comisión de Fiscalización calificó el pedido de juicio político contra Juan Zapata, exministro del Interior. El proceso se tramitará por un supuesto incumplimiento de funciones. Con 8 votos a favor, la Comisión de Fiscalización, dominada por el correísmo, calificó la solicitud de juicio político contra el exministro del Interior Juan Zapata, a quien apuntan por la inseguridad en el país durante su gestión. Por favor, proclame resultados, señor secretario. Proclamamos resultados de la moción presentada por el asambleísta José Lenín Rogelio Cisne ante el memorando número ANRVJL 2024-0039M respecto de la calificación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra del señor ingeniero Juan Zapata, exministro del Interior. 8 asambleístas presentes, 8 votos a favor, por tanto ha sido aprobada la moción presentada, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Queda aprobada la moción de calificación del juicio político contra el exministro Juan Zapata. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la mañana de este miércoles este trámite. Pamela Aguirre, integrante de la Revolución Ciudadana y presidenta de esta mesa legislativa, dijo que este juicio político se tramitará por incumplimiento de funciones de Zapata, a quien señalan como uno de los principales responsables del desbordamiento de la violencia en el país durante su gestión, que fue en el gobierno de Guillermo Lasso. Además, se dijo que bajo su administración ocurrieron los asesinatos del candidato presidencial Fernando Villavicencio, cuya seguridad estaba a cargo de la policía y de otros alcaldes, como el de Agustín Inteago. La sustanciación de este juicio político se da después de despachar el del exministro de Energía Fernando Santos Albite,
Luego del proceso contra Zapata, viene la solicitud de juicio político contra la fiscal Yana Salazar y el del exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Pasamos al legislativo porque las organizaciones políticas en la Asamblea Nacional llegaron a acuerdos para priorizar la aprobación de leyes. El titular de la legislatura no quiere más shows en este periodo de sesiones. Días atrás se habían llevado a cabo intervenciones con la presencia de secretarios de Estado, en donde los dimes y diretes fueron parte del detestable y rebajado espectáculo que dieron algunos miembros, en acciones que rebajan la credibilidad y buen nivel que debería tener el legislativo. Por eso este miércoles convocó a reunión reservada y a puertas cerradas sentó a todos los jefes de bloques y les recordó cuáles eran sus funciones al interior de este recinto. Por ello, con su voz bien firme y para que escuchen hasta los sordos, les dejó en claro que han sido electos para legislar y en ese marco se llegó a un acuerdo con todas las bancadas. Esta asamblea está para resolver los problemas de la gente y no para estar debatiendo los problemas ideológicos entre los partidos políticos. Don Henry en ocasiones anteriores afirmó que él no se prestará para espectáculos baratos y ante ello, con su dirección, retomará la agenda en la que priorizarán las leyes más importantes, es decir, en términos castizos, inteligibles y entendibles, pondrá a trabajar a los asambleístas. Las diferencias políticas, ideológicas no pueden estar sobre darle soluciones en la asamblea al país. En medio de la crisis eléctrica, el presidente de la asamblea anunció que después de la consulta popular pedirá información al régimen sobre cuál es la situación del parque de generación eléctrica y qué medidas se van a adoptar para superar el actual estado de cosas, pues en sus palabras expresó que no estamos para darnos el lujo de no trabajar en este país. Y a pesar de las palabras del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, sobre trabajar urgentemente en las leyes prioritarias del país, este miércoles, mediante un comunicado emitido por la Asamblea Nacional, se conoció que la sesión programada para este 18 de abril no se llevará a cabo. Esto para poder cumplir con el decreto ejecutivo 226, emitido por el presidente de la República, Daniel Noboa. El principal acusado del crimen de María Belén Bernal solicitó a la rebaja de su condena. El próximo lunes, el Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha se instalará en audiencia para analizar este pedido. El asesinato de María Belén Bernal, suscitado el 11 de septiembre del 2022, provocó la atención de todo el país. Su cuerpo fue hallado 10 días después en una ladera del Cerro Casitagua, cerca de la Escuela de Policía de Puzuquí. El presunto autor, el exteniente de policía Germán Cáceres, fugó del país. 3 meses después, es decir, el 30 de diciembre de ese año, fue localizado y capturado en Santa Marta, Colombia. El 25 de mayo del año pasado, Cáceres es condenado por el asesinato de su esposa, 34 años y 8 meses de prisión por femicidio, la pena máxima por este delito. Todos estamos conscientes de que él la mató, él confesó que la mató. Ahora, no sé, de pronto se quiera volverse loco. Sin embargo, él está en una cárcel 4 con todos los privilegios. El lunes 22 de abril, el Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha deberá instalarse en audiencia para analizar el pedido del imputado de rebaja de pena. La parte acusadora espera que la audiencia no sea en forma telemática a fin de que no se produzca algún vicio jurídico. Ahora lo que yo pido a ese tribunal es que sea transparente y parte de esa transparencia es que nos permitan hacer una audiencia presencial. La madre de la asesinada solicita que ese día el tribunal ratifique la condena contra Germán Cáceres, a la vez que revise la inocencia de otro oficial de la policía que fue sobreseído en este caso. Se trata de la persona que al inicio del proceso legal fue visto como presunto autor por omisión. Amigos televidentes, recomendaciones antes de irnos a la pausa comercial. Pon los pies sobre la tierra y libérate de las conexiones costosas y lentas. Con Fibra Max disfruta de una potente cobertura en toda tu casa, con Wi-Fi 6 y 500 megas de velocidad por solo $17,50 mensuales. En Fibra Max, cada día somos Max, los fanáticos de la velocidad y del ahorro. ¿Y tú, qué esperas? Cámbiate a Fibra Max.
Mi querida Katy, el cierre de las embajadas y consulados venezolanos en nuestro país, ¿qué repercusiones traerá, sobre todo para los venezolanos que viven en nuestro suelo ecuatoriano? Eso lo estaremos revisando después de esta pausa publicitaria. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso. Como lo habíamos anunciado antes de la pausa, el cierre de la embajada y consulados en Venezuela provoca impacto en los usuarios. Este miércoles, cientos de venezolanos residentes en Quito se apostaron en las afueras de la sede diplomática para obtener una respuesta. En las afueras de la sede diplomática se encontraban venezolanos residentes en nuestro país con rostros de preocupación ante la sorpresiva decisión del gobierno de Maduro de cerrar la embajada y consulados en Quito y Guayaquil. Esto dejó en absoluta precariedad a la comunidad venezolana, ya que no podrán realizar ninguna gestión en estos lugares. Alomia Palacios debía retirar su pasaporte este miércoles. Y me dijeron que viniera de un mes a un mes y medio. Me afecta porque ya tengo pasaje comprado para viajar y estoy indocumentado, pues como se dice. Otro de los inconvenientes es que miles de personas que estaban a la espera de valijas que traían los pasaportes, así como actas de nacimiento, permisos de visas o apostillados, como es el caso de Merly Fonseca, quien debía retirar estos documentos hoy, ya no podrán hacerlo. Tenía cita de entrega hoy y no puedo hacer nada. ¿Qué te dicen aquí en la embajada? Nada, no dicen nada. Las elecciones presidenciales de Venezuela, que serán el 28 de julio, también se verán afectadas. El cierre de la embajada conllevará a que los residentes en nuestro territorio no puedan ejercer su derecho al voto. Hasta el cierre de este reportaje no se había dado a conocer el lugar asignado por el gobierno venezolano para que sus compatriotas puedan realizar los trámites. Pero como dato curioso es que la bandera aún ondea en la embajada de Venezuela. Dirigentes de la transportación del Guayas rechazan la tarifa propuesta de 45 centavos, pues consideran que no es técnica y obedece a cálculos políticos. No se trata de una tarifa técnica, sino de una tarifa política. Es el pensamiento de la mayoría de dirigentes de las cooperativas de transporte de Guayaquil, quienes decidieron retirarle la confianza a Cristian Sarmiento, presidente de FETUC Guayas. Nosotros proponemos que nos ayuden con la tarifa técnica, que es lo que nosotros necesitamos, y nos ponemos en los zapatos de los guayaquileños y sabemos que no nos pueden pagar la tarifa técnica, pero lleguemos a un consenso donde los guayaquileños sean beneficiados y los transportistas ya no sean abusados, porque realmente somos abusados a diario. Sencillamente nos están imponiendo que durante 20 años esta empresa nos va a hacer una recaudación, sin decirnos quiénes son, sin conversar con ellos, sin absolutamente nada. Si la tarifa técnica es muy elevada y no puede ser pagada por el usuario, entonces se debe conversar en lo político. Para ello dicen estar abiertos al diálogo. Si esta tarifa es política, bueno, conversemos políticamente. Si es técnica, conversemos técnicamente. No estamos cerrados al diálogo, pero necesitamos sentarnos a conversar. Y es por eso que los dirigentes de la transportación, en su gran mayoría, le perdieron la confianza a Cristian Sarmiento. ¿Por qué? Porque se resuelve en las asambleas una cosa y se hace otra cosa. Han anunciado marchas y demás manifestaciones de protesta en las próximas horas, con la finalidad de ser escuchados por autoridades nacionales y seccionales y alcanzar un acuerdo. Cristian Arias, Noticias Oromara. El municipio de Quito alista un paquete de medidas para gestionar el tráfico de las principales arterias viales de la capital. Con el objetivo de reducir el intenso tráfico característico de Quito, el municipio capitalino prevé implementar un paquete de medidas. Este paquete incluye cambios en el sistema de restricción pico y placa, la creación de más carriles exclusivos para buses y la aplicación de un sistema llamado tercera placa. Alex Pérez, secretario de Movilidad, explicó que las dos primeras medidas se aplicarían hasta junio de 2024, pues el Cabildo ya tiene listas las modificaciones que tendrá el pico y placa y los sectores en los que habrá carriles exclusivos para las unidades de transporte. Además, confirmó que el municipio abrirá la posibilidad de que los conductores puedan circular el día en el que su vehículo esté impedido de hacerlo. Para eso, la Secretaría de Movilidad trabaja en la creación de un peaje, cuya tarifa aún está en análisis. En cuanto a los carriles exclusivos, recordó que el plan piloto que el municipio ejecutó en el Valle de los Chillos y Carcelén no dejó los resultados esperados.
Sobre el alza de la tarifa del pasaje en las unidades de transporte, el funcionario señaló que la posibilidad aún está en análisis. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y este domingo 21 de abril los ecuatorianos nuevamente iremos a las urnas precisamente para la consulta popular que ha convocado el presidente de la República, Daniel Noboa. Ahora mismo revisaremos 3 de esas preguntas que estarán dentro de las 11 que precisamente van a plantear interrogantes para reforzar el tema de la seguridad de nuestro país. Analizaremos entonces las preguntas 4, 5 y 6. Veamos. Que el COIP diferencie de otros delitos la tenencia y porte de armas y municiones que son de uso exclusivo de la fuerza pública, es lo que plantea la 4ª pregunta de la consulta popular, propuesta por el primer mandatario Daniel Noboa. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Walter Vélez, constitucionalista, explica la diferencia entre el armamento de uso civil y el de dotación de los uniformados. Se quiere hacer ahora es diferenciar qué tipo de armas son las que están permitidas para el uso civil. Desde las 9 milímetros hacia arriba serán uso exclusivo de estas entidades, pero de 9 milímetros hacia abajo serían las armas de uso civil. Es importante conocer esta diferencia en el marco del contexto actual del país. Nuestra sociedad, antes de usar armas, tiene que ser educada, reeducada, diría yo, Lema, y usar armas ahorita sería aumentar el peligro. La 5ª pregunta de la consulta plantea lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sin embargo, ya el 12 de julio de 2023, la Corte Nacional de Justicia aprobó una resolución que permite a los policías y militares utilizar armas, municiones y explosivos incautados en operativos policiales. ¿Estaría de más este planteamiento o qué se busca con el mismo? La pregunta ahora es que dice de manera inmediata. Entonces con esto simplificamos el procedimiento. Simplificar procedimientos en la Ley de Extinción de Dominio es lo que se pretende con la 6ª pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta? Si es necesario, por supuesto que sí, que el Estado expropie estas propiedades, pero hay algo incompleto. Hay que especificar el uso. ¿Qué uso se le va a dar? ¿En beneficio de qué? De la sociedad. La persona que haga uso indebido de esos bienes tiene que ser sancionado severamente. ¿Servirán estos planteamientos en la generación de políticas sólidas y efectivas? Yanis Andrade, Noticias Oromar. Bien, ahí está muy claro las preguntas que corresponden 4, 5 y 6. En el transcurso de estos días estaremos analizando las 11 preguntas y preparándonos para este domingo que tenemos un programa especial con todos nuestros equipos desplegados en diferentes puntos de la provincia. Y arranca desde las 7 de la mañana hasta las 8 con un noticiario estelar precisamente alrededor de todo lo que significará esta jornada del 21 de abril. Y a partir de las 4 de la tarde, todo un equipo técnico, periodístico dentro del canal y en diferentes sectores del país también estarán en los puntos precisamente para llevarles la información, el detalle de lo que se suscitará en este día cívico para los ecuatorianos. 11 preguntas y los ecuatorianos tendrán que responder, pronunciarse alrededor de esta consulta y este referéndum que plantea el gobierno nacional y que es importante para los destinos del país. Así que el canal Oromar Televisión está totalmente preparado con una jornada especial informando el detalle de lo que transcurre y suceda en este día especial, mi querida Katy. Sin duda estaremos aquí y los acompañaremos, amigos. Nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos inmediatamente.
Estamos de regreso, amigos, y en una lamentable noticia, el alcalde del cantón Ponce Enríquez de la provincia de La Suay, José Sánchez Reyes, fue asesinado la noche de este miércoles. De acuerdo a reportes preliminares, el burgomaestre fue interceptado en la zona céntrica de la urbe, conocida como Nueva Ponce, donde varios disparos perpetrados por sujetos que llevaban consigo armas largas acabaron con su vida. En el ataque armado también murió una acompañante. El 2 de octubre del año pasado ya había ocurrido un atentado en contra de la vivienda de Sánchez. Su asesinato ocurre apenas 3 semanas después de que apareciese asesinada a tiros Brigitte García, alcaldesa del Cantón San Vicente. Lamentable, una nueva autoridad se vuelve parte de las estadísticas violentas en el país. Y en otra información, 2 hechos violentos se registraron la tarde de este miércoles en Portoviejo, provincia de Manabí. En la siguiente nota les contamos dónde ocurrieron los crímenes. Con varios disparos de armas de fuego fue asesinado un hombre de aproximadamente 32 años de edad, luego de ser interceptado en las calles Medardo Ceballos y Vicente Macías, de la parroquia Andrés de Vera en Portoviejo, provincia de Manabí. Según testigos, hasta el lugar llegaron sujetos desconocidos, quienes una vez que tuvieron cerca su objetivo, atentaron contra la vida de quien cariñosamente lo conocían como Quique. Hasta el sitio llegaron agentes de la Policía Nacional para tomar el respectivo procedimiento. Inmediatamente el procedimiento, se activaron todas las unidades para la localización y captura de las personas que cometieron este hecho. Las unidades investigativas están realizando su trabajo, realizando levantamiento de cámaras. Familiares del ciudadano fallecido también llegaron al lugar y protagonizaron escenas de dolor e impotencia frente a lo ocurrido. Incluso quisieron llevarse a la fuerza del cadáver, tratando de evitar que la policía cumpla con su procedimiento legal. Horas más tarde, se reportó otro ataque armado en la capital de los manabitas, en esta ocasión en una cancha ubicada en la parroquia Chirijos. Existió una llamada de emergencia al ECU 911, inmediatamente se trasladaron las unidades a verificar, se pudo constatar una persona que se encontraba tendida en el piso y no presentaba heridas de arma de fuego, y otra persona que fue trasladada hasta el hospital donde se encuentra con pronóstico reservado. Moradores del sector indican que las 2 personas habían estado sentados ahí en el lugar donde pasó el hecho. Aproximadamente existen unos 20 indicios de los que pudo hacer el levantamiento personal especializado de criminalística. Posteriormente se ordenó el levantamiento del cadáver, el cual fue llevado hasta el centro forense de la ciudad de Manta para que le realicen la respectiva autopsia. Mirly Macías, Noticias Oromar. Delincuentes asaltaron y robaron en un domicilio en Samanes 1. La familia había salido debido al apagón y los ladrones aprovecharon para llevarse los enseres. La cámara de seguridad captó el momento en el que los delincuentes llegan y con todo el tiempo del mundo abren la puerta del garaje, entran al domicilio y a los pocos minutos salen con enseres envueltos en sábanas. Robaron con toda comodidad porque la familia se había ido a dormir a otra parte debido a los benditos cortes de energía. Viene el dueño de la casa con la policía, que a propósito él se queja porque dice que él fue a traer la policía, pero la policía que se llamó no llegó sino hasta mucho después. Él no quería entrar a la vivienda hasta que la policía no ingrese, para que vea qué es lo que había pasado. Él estaba temeroso, era lógico, y entonces ya ellos entran y dicen sí nos robaron. Los moradores de Samanes se quejan también porque el esfuerzo hecho para colocar puertas de ingreso ha sido en vano, pues desde que se puso la norma municipal de implantar un horario de apertura y cierre, los pillos también se pusieron horario para atracar. Estos delincuentes aprovecharon el tiempo de que las puertas están abiertas, porque lamentablemente la exigencia del municipio nos pide que las puertas se comiencen a cerrar a las 8 de la noche. Estos delincuentes entran 7:49 de la noche por puertas abiertas, ingresan, estruchan la casa de manera arbitraria, jalan la puerta, rompen la seguridad del motor e ingresan con sábanas directamente a robar en la casa, que quizás han estado pendientes porque ya en días anteriores, cuando se va la luz, hemos tenido visitas de motos tomándonos fotos a las casas, tomándoles videos con celulares en moto, recorriendo los sectores, me imagino, para ver qué casa está para poderlas robar. Los cortes de luz están conspirando indirectamente para la seguridad del barrio, pues sin luz no hay alarmas comunitarias que funcionen. Las cámaras quedan de adorno y la delincuencia se sale con la suya.
Es la suerte del pobre, que cuando se pone eterno le llueve y cuando se pone portero eléctrico le cortan la luz. Cristian Arias, Noticias Oromara. Y ahora pasamos a la capital de los ecuatorianos, donde varios sujetos trataron de ingresar a robar en un local comercial ubicado en las calles Eugenio Espejo y Avenida Interoceánica en Tumbaco. En las imágenes se logra apreciar cómo los antisociales tratan de abrir la puerta del establecimiento sin éxito y proceden rápidamente a huir. Tras varios minutos deciden regresar al sitio para intentar otra vez su cometido, pero no lo lograron, por suerte. Y la Fuerza de Tarea Conjunta Manabí ejecutó operaciones militares en la parroquia Puerto Cayo en Manabí, dando con la ubicación de una pista clandestina utilizada para el cometimiento de actividades ilícitas. Nosotros inhabilitamos utilizando maquinaria pesada y también con explosiones controladas, la cual tiene el propósito de debilitar la superficie, no solamente en hacer zanjas, sino ya prácticamente estructuralmente la superficie quede ya inoperativa. Se trata de la tercera pista inhabilitada este mes de abril en la provincia de Manabí, en esta ocasión en la parroquia Puerto Cayo del cantón Quipijapa. Pero, ¿cómo se logró dar con la ubicación de esta área? Esta área fue descubierta en los vuelos cotidianos que nosotros realizamos de reconocimiento y vuelos normales. Se logró identificar esta área, la cual luego se lleva a un estudio técnico de pilotos y técnicos en aeronáutica para determinar si el área es o no preparada para utilizar en operaciones aéreas ilícitas. La pista estaba situada dentro de una propiedad privada y a unos 150 metros del mar, sector donde alguna vez existieron piscinas para la cría de camarón. Yanes mencionó las características de estas pistas, que son usadas mayormente para el tráfico de drogas. Bueno, las áreas que ellos necesitan para un área preparada para una avioneta de bajo performance es mínimo 300 metros para aterrizar y unos 500 metros para despegar. Las características de esta área, tenemos 600 metros de largo por unos 50 metros de ancho, lo cual la superficie está compacta y eso es algo propicio para utilizarla como pista clandestina. No se descarta que esta área ya haya sido utilizada en anteriores ocasiones por bandas. No se descarta porque esta área sí es un área en la cual existió en los años anteriores el uso de áreas preparadas para hacer pistas clandestinas. De poder van a poder habilitarla, pero van a demorar más tiempo. Con estas explosiones controladas se demora un poco más porque tendrán que compactar un poco más la superficie. Las Fuerzas Armadas intervinieron en ese lugar y realizaron explosiones controladas. En los costados y a lo largo de la pista habían pequeños postes de madera con telas color verde y rojo, lo que se presume orientaba a los pilotos en el momento de aterrizajes y despegues. Mirly Macías, Noticias Oromar. Bien, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de este espacio de noticias. Algunas cosas que puntuar. Hasta hoy es permitido la campaña de la consulta popular a favor del sí o del no, y ya mañana comienza el silencio también. Esto quiere decir que ya no podemos entonces generar información alrededor de este proceso democrático y más bien en estos próximos días, en estas próximas horas, hasta el domingo, los ecuatorianos tendrán esa posibilidad de analizar, de revisar las preguntas, de meditar e ir con la conciencia plena a votar en favor de los ecuatorianos y de este país que necesita que se le devuelva la paz, mi querida Katy. Con esto estamos llegando a la parte final. Muchas gracias. Tomar las decisiones correctas, pensar bien lo que vamos a hacer, analizar cada pregunta, no porque una nos parezca favorable, todas puedan serlo, o capaz sí todas, dependiendo de su criterio, pero hagámoslo una por una y a conciencia, amigos televidentes, es lo que podemos recomendar. Con conciencia cívica ciudadana. Eso es. Buenos días, felicidades, pásenla bien.